Nuestra entrevista aquí en el rumbo de la tarde y vamos a conversar con el doctor José Dunker, él es médico psiquiatra. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido al programa. Sí, gracias, Leila, a tus órdenes. Bueno, doctor, hoy es el Día Internacional de la Bipolaridad o trastorno bipolar. No sé cuál sería la forma correcta de decirlo, pero quizá usted también me oriente sobre eso, nos oriente, y podamos comenzar hablando por ahí. Decíamos al principio, o yo decía al principio, que he escuchado a algunos especialistas que hay una especie de subregistro o subdiagnóstico en el mundo. Muchas personas que tienen la condición no son diagnosticadas. ¿Es así? Bueno, mira, depende. Un trastorno bipolar, la mayoría de las veces va a ser diagnosticado porque es un cuadro muy intenso. Mira, bipolar significa que puede alternar un episodio maníaco con un episodio depresivo. Y mira lo que eso significa. Un episodio maníaco significa un estado de agitación, de hiperactividad, una persona que se pasa de contenta, pero que en ese estado mental es capaz de cometer un acto de violencia, o sea, porque se tornan irritables, es capaz de caer en una trampa sexual. Si es una mujer, exponerse a la violación, y que es capaz también, una persona en un estado maníaco puede hacer gastos increíbles. Ha habido casos de personas que bajo un estado maníaco pierden una fortuna porque se vuelven dadivosos, generosos. Eso es el estado maníaco, un estado de agitación. Y eso puede alternar con un estado depresivo, que significa me siento triste, no sirvo para nada, tengo que quitarme la vida. Es decir, el estado depresivo alterna con suicidio. Es decir, la mayoría de las veces alterna con conductas extremas que los familiares y la gente va a diagnosticar muy fácil. Hay estados intermedios que pueden pasar inadvertidos, pero el trastorno bipolar generalmente implica una ruptura con la vida normal. Y doctor, una persona que haya sido diagnosticada, sea tratada por un psiquiatra como usted y tenga sus medicamentos recetados y lo tome en la dosis correcta de manera periódica, ¿puede llevar una vida funcional normal? Sí, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y por eso se dedica un día para pensar en esto, porque hay medicamentos efectivos para controlar el trastorno bipolar, tanto en una crisis maníaca de agitación o depresiva, como a nivel preventivo. O sea, se han descubierto algunos medicamentos que si tú después que rebasa la crisis lo usas de manera sistemática, puede reducir la posibilidad de que haga una crisis. El resultado es que las personas con esta condición que siguen tratamiento pueden llevar la mayoría una vida relativamente normal. Doctor, O sea, puede pasar, perdón, Olga, solo esto último y ya paso contigo. Pueden pasar, por ejemplo, años sin un episodio si mantiene su consulta periódica y sus medicamentos. Sí, incluso hay casos que remiten. Es decir, no es necesariamente una condición de por vida. Hay casos que remiten y la enfermedad simplemente desaparece. No tiene un pronóstico tan malo como es el caso de la esquizofrenia, que también tiene su mejor pronóstico cuando se somete a tratamiento. Ok. muy Olga, bien. adelante. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien. Querido doctor, existen autores que están relacionados a la investigación del área
de la Salud Mental que establecen diferencias, que dicen que existen distintos tipos de trastornos bipolar, que está la ciclotimia, tipo 1, tipo 2 y el trastorno bipolar no especificado. ¿Eso es correcto? ¿Existen esquemas de síntomas que permitan definir un tipo y otro de bipolaridad? Sí, no es una diferencia tan drástica. Los esquemas diagnósticos han estado modificándose y definiendo precisiones diferentes, pero en línea general, eh, tanto el estado maníaco como el depresivo pueden presentarse de manera atenuada. Eso es una ciclotimia. Eso es un trastorno bipolar que sí puede pasar a veces inadvertido, porque es una persona demasiado contenta, muy activa, que no para de trabajar, jovial. Igual que hay personas que pueden tener casi un estado de ánimo depresivo, o sea, que son personas que llevan una vida relativamente normal, pero bajo un estado de tristeza alargada. Esas son dos diferencias drásticas con el trastorno bipolar, que también se va a hablar de un trastorno bipolar uno, trastorno bipolar 2, dependiendo de si predomina la manía o la depresión, pero realmente termina siendo el mismo cuadro. En el pasado, cuando yo me hice psiquiatra hace muchos años, se hablaba de psicosis maníaco-depresiva, Sí. una correcta definición, pero que con el tiempo los americanos que de alguna manera tienen un control ahí en los diagnósticos a través del llamado DSM, ellos cambiaron de trastorno maníaco, de psicosis maníaco-depresiva a trastorno bipolar. Y con los años han hecho variaciones que no voy a entrar en los detalles, pero básicamente es que hay personas que solo hacen depresión, hay personas que solo hacen trastorno maníaco, pero algunas personas que pasan una parte, algunos meses de su vida bajo un estado depresivo y que pueden pasar a veces a un estado maníaco. O sea, de estar depresivo con deseo de quitarse la vida a un estado maníaco que se cree en Napoleón, superhombre, que lo pueden hacer todos, joviales y fáciles. Doctor, y entonces, ¿cómo uno se entera? ¿Cómo uno tiene sospecha? Por ejemplo, porque hay personas que son temperamentales, que tienen, que su carácter natural les permite a veces, pues, pasearse por diferentes estados de ánimos y funcionan normalmente. Sin embargo, ¿cómo la gente que está en el entorno de alguien que sufre de estos cambios de ánimo o que estos estadios de que estoy en un momento, en un periodo estoy feliz y en el otro me siento que no puedo ni moverme de la cama, cómo la gente que está en su casa escuchando el programa ve esos síntomas en una persona cercana y dice, esto puede ser un problema de bipolaridad, esto puede ser un tema para yo llevar a esta persona a que pueda buscar ayuda con un profesional de la salud mental porque cumple con los requisitos, algo que la gente de manera sencilla pueda darse cuenta que estamos ante un caso de una persona con trastorno bipolar. Mira, cuando se trata de una crisis que haya sucedido una vez, la familia se da cuenta de inmediato. El problema puede ser la primera vez que le da una crisis. Yo recuerdo que estaba en aula de clases, eso fue en Santiago, y bueno, un estudiante normal del curso, de repente yo entro y la veo bailando, se sube en una butaca y comienza a bailar y todo el mundo a aplaudirle, a jugar con ella. Y yo digo, bueno, aquí hay algo fuera de lo normal. O sea, entonces ahí tú ves que hay personas que pueden hacer, que pueden ser así de sociables, juguetonas, entusiastas, pero tú la sigues mirando y tú notas que es un estado permanente de descontrol. La familia se da cuenta. O sea, eso no pasa inadvertido. Es posible que si tú en público ves a un maníaco,
no te vas a dar cuenta de inmediato. Pero cuando la familia lo ve, dice, no, aquí esto se salió de control y buscan ayuda profesional. Situación no fácil de manejar porque son pacientes con una agilidad tremenda para escabullirse y realmente en un estado psicótico llega el momento en que el paciente tiene que ser sometido a una medicación a veces en contra de su voluntad, especialmente el estado maníaco, porque es un estado de descontrol increíble que solo se va a reducir con la ayuda de medicamentos. Doctor, Doctor, ¿y cómo se diagnostica? ¿El diagnóstico es clínico o hay alguna prueba? No, es clínico, básicamente. Mira, un estado maníaco es, en primer lugar, un estado de agitación, hiperactividad. Es una contentura exagerada, es una conducta desinhibida, trastornos del sueño. La persona no duerme de noche porque tiene una hiperactividad que no puede parar, que tiene una logorrea, taca, 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 hablando así sin parar continuamente. Y realmente todo el mundo se da cuenta que hay algo raro en ese cuadro. Los familiares detectan inmediatamente cayó en crisis. Pero todo el mundo se da cuenta en un estado maníaco de que se trata de una situación fuera de lo normal. La depresión es más fácil de disimular. Una persona puede tener una depresión y hacer el papel social y tener por dentro esa tristeza atroz con ideas de quitarse la vida y hasta cometer suicidio sin que la gente lo note. Pero cuando es maníaco depresiva, cuando esas dos cosas se combinan, eh, los familiares especialmente se dan cuenta de la situación. Es más fácil quizás, es más fácil que el estado depresivo pase inadvertido, pero el estado maníaco no pasa inadvertido, porque es una exageración tal de la conducta que todo el mundo se da cuenta de que algo está anormal. Doctor, ¿y el trastorno bipolar está relacionado con alguna condición genética? O sea, puede traspasarse por herencia. Puede ser algo relacionado con algún trauma de la infancia, con algún manejo del ambiente en el que esa persona se desenvolvió en sus primeros años. ¿Tiene algún componente o bioquímico, neuroquímico? ¿Hay algo que tiene que ver con la composición del cerebro que no funciona adecuadamente? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el origen de este trastorno? Sí, mira, hoy día se sabe que los trastornos mentales son multifactoriales. Un factor es una vulnerabilidad genética, se nace vulnerable al trastorno mental. Y existen experiencias que se producen en en la familia de origen eh, y también factores desencadenantes o estresores. Es decir, todos los problemas, los trastornos mentales tienen factores de vulnerabilidad con los cuales se nace, factores familiares que actúan como trauma, que marcan a la persona y finalmente hay experiencias en la sociedad que son estresores o factores desencadenantes de la condición. Una vez que se desencadena, ya el problema se somatiza, toma prioridad y la mayoría de los individuos están obligados a tomar medicamentos. doctor, factor químico de la química corpórea puede influenciar en la conducta bipolar. Me refiero, por ejemplo, a falta de elementos naturales esenciales que el mismo ser, el mismo cuerpo produce, como el litio. ¿Esto podría de alguna forma influenciar en la conducta bipolar? Sí, mira, con el litio lo que se ha visto es que cuando se aporta el litio
de manera externa, se reduce la probabilidad de una recaída. Pero debo decirte que nadie sabe cómo actúa el litio. Lo que se sabe con seguridad es que si tú lo administras entre una crisis y otra, porque la persona con un trastorno bipolar pueden hacer crisis cada tantos años, pero si en ese periodo entre un episodio y otro tú administras litio, se reduce la posibilidad de una recaída. Pero no se trata de que la gente que le falta litio se enferma más. O sea, a veces ha habido esa interpretación, pero no es que hay gente con falta de esta sustancia y que sean más proclives a la enfermedad. ¿A quiénes ¿Qué es lo que afecta? más se usa? ¿La motrigina, topiramato? ¿Qué es lo que más se usa, doctor? Bueno, lo que más se usa es el litio, pero hay también otras sustancias que se están usando en la actualidad que tienen un efecto igualmente preventivo. Algunas de estas sustancias son productos que se usaron para la epilepsia y que luego se descubrió empíricamente que tenían efecto preventivo. Lo paradójico de toda la medicación que se usa en psiquiatría es que no tenemos una explicación exacta de cómo actúan. Hay hipótesis de cómo actúan, pero todos los fármacos que se usan en psiquiatría se descubrieron de forma empírica. O sea, que se usaron para una cosa y luego se descubrió que tenían otro efecto. O sea, una sustancia que se usaban como antialérgico, entonces se observó que tenía un efecto antipsicótico, y una sustancia que se usaba para tal otra enfermedad se descubrió que tenía efecto antidepresivo. Entonces, a partir de ahí se fabrican medicamentos similares, pero todavía hoy por hoy no tenemos un conocimiento exacto de la química de los trastornos mentales, y entonces el tratamiento es empírico básicamente. ¿Cuál es la Y usted, proporción? adelante, Olga, perdón. Es que se me está cortando el internet y no me doy cuenta cuando ustedes van a entrar. Ah, no, no, no te preocupes. Solo Eso se preguntarme, resuelve con tu presencia física. preguntar porque me da curiosidad. Siempre que veo que se habla del trastorno bipolar, veo que en cierta forma se ha generalizado como que es un tema de mujeres. Es como si la gente pensara, producto muchas veces de la falsa idea del cine o de series que romantizan el problema, de que es algo que se da mucho más, con mayor frecuencia en mujeres. ¿Cuál es la proporción de afección de este trastorno entre hombres y mujeres? No, mira, lo que pasa es que con la mujer hay algunas vulnerabilidades. Mira, yo he visto casos de una mujer que bajo una crisis maníaca tiene sexo con un hombre que se encuentra en la calle. O sea, tú Sí. vas por la calle, aparece una mujer, supongamos que es elegante, O freco. y se te acerca de manera provocativa, hasta te insinúa. Pues no todo es malo entonces. Ay, 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 ay. Valentín, por Lo Dios. malo es que esa mujer alguna vez es una mujer casada. Ah, ok. Y entonces, cuando todo esto ha ocurrido, viene el incidente de que esta mujer hizo tal cosa. Ahí viene el prejuicio de la sociedad, porque en el caso de los hombres, miren cuál es la diferencia. Que un hombre con toda su libido exaltada, cualquier mujer no le hace caso en la calle. Es algo normal. Pero no solo normal, es que una mujer no se entrega tan fácil a un desconocido. El hombre sí, Por deporte, doctor. por deporte. O sea, una mujer bonita hace una crisis maníaca. ¿De qué época hablamos, doctor? Disculpe, me De parece la- que me perdí. Del actual.
estamos 10 años atrás, una década o dos. No, todavía pasa eso. No, Doctor, pero los hombres ahora mismo son menos propensos a esa conducta que establece el doctor. Bueno, eso hay casos y casos, doctor, pero precisamente en esa misma tónica que usted establece, a mí me surge la inquietud. En el caso de las mujeres que tenemos la menstruación, cambios hormonales, que tenemos tantos elementos propios de nuestra biología que ya de por sí nos incitan a un cambio de ánimo o de estado emocional simplemente por mera biología. Entonces, ¿cómo distinguir cuando ya la cosa se está pasando un poquito más allá? Porque como dice usted, un hombre acelerado en la calle es algo completamente natural, culturalmente mucho más aceptable. Pero en el caso de la mujer, también este caldo de condiciones que a nosotras nos afecta, ¿cómo interfiere para un diagnóstico de trastorno bipolar? Sí, mucho, porque la mujer tiene un periodo premenstrual en el cual ya se sabe que la mujer es más vulnerable en todos los sentidos. O sea, en su periodo premenstrual, la mujer es más propensa a la depresión. Una mujer deportista, por ejemplo, se ha visto que si la competencia le resulta en el periodo premenstrual, tiene desventaja, o sea, rinde menos en el periodo premenstrual. Y muchas conductas negativas de la mujer pueden darse con más facilidad en el periodo premenstrual. O sea, un periodo de mayor vulnerabilidad en la mujer. En algunas mujeres, ese periodo premenstrual es tan serio que requiere tratamiento, porque puede hacer tanto una depresión como manía, como muchas otras conductas. Y entonces hay mujeres que necesitan un tratamiento específico para el manejo de un exagerado periodo premenstrual. Doctor, ya que usted me está hablando de menstruación, yo quiero hacerle esta pregunta para corroborar o descartar una información que me dio un psiquiatra. ¿Es cierto o no que el uso de pastillas anticonceptivas es contraproducente para las mujeres depresivas? En algunos casos podría ser. Las pastillas anticonceptivas en una persona vulnerable podría sí facilitar, pero la mayoría de las veces Eso en una mujer, porque ¿qué haría en un hombre la pastilla anticonceptiva? Pero en, deja que él me Sí, responda. pero yo quiero saber si esa misma pregunta también para ambos sexos. sí, No, porque el hombre no usa pastillas Exacto, anticonceptivas como la no. mujer. exacto. Ok. El efecto no va a ser el mismo, Viste que pero somos sí puede desiguales. influir en el estado de ánimo y en otras variables los medicamentos anticonceptivos. Ya. Y por último, doctor, ¿usted ha tenido caso de cuando sea el mismo paciente que se dé cuenta, él, el potencial paciente, que diga, doctor, yo vine porque yo me estoy dando cuenta que yo tengo un problema y yo creo que yo soy bipolar? Difícil, difícil, no lo voy a negar por completo, pero uno de los puntos más difíciles, especialmente del paciente en su fase maníaca, es que pierde la conciencia de enfermedad. O sea, él cree que está bien, él no se da cuenta que está perdiendo el control normal. Y son sus familiares y las personas alrededor las que tienen a veces que forzarlo y llevarlo al psiquiatra. O sea, rara vez se va a producir que un trastorno bipolar se anticipa a la crisis para buscar ayuda. Doctor, estamos prácticamente outside del horario habitual de este programa, pero yo quería hacerle una pregunta. Este comportamiento, un hombre sometido a un proceso, en el caso Discovery, en medio de una audiencia le pide matrimonio a su pareja, ¿eso qué es? También imputada, también imputada. Sí, ¿cómo podríamos calificar eso? Bueno, ese caso habría que ver, porque hay muchas variables, o sea, ¿qué pasó antes de todo eso? ¿Se conocían?
había una atracción que explicara que él aprovechara ese momento, porque podría ser el curso natural de una relación o una conducta inapropiada, que el psiquiatra se puede interesar en ella. O sea, Claro. cada caso habría que estudiarlo por separado, porque puede ser algo en una persona normal, pero también podría ser que sea el primer síntoma de una conducta anormal. O sea, eso solo no bastaría para hacer una hipótesis. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Y a ustedes gracias por la sintonía. Mañana a las 4 estaremos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, pasen un feliz resto del día y continúen con la programación de Rumba. Hasta mañana.